Hola, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por conectaros a este webinar. Vamos arrancando ya. Y bueno, nada, daros la bienvenida y agradeceros que dediquéis un ratito de vuestro tiempo conectándose a este webinar con nosotros. Hoy la idea es, este webinar es la primera parte de tres, ¿vale? De tres webinars que vamos a estar haciendo durante las próximas semanas sobre, bueno, dar un poquito consejos de cómo construir un centro de excelencia de automatización. Es un WebEx un poquito, una sesión un poco orientada a, sobre todo, pues, empresas que estéis en el proceso de arrancar proyectos de automatización, planeándolo, incluso que ya hayáis arrancado algún proyecto de automatización y, bueno, intentaremos dar ideas, compartir, pues, bueno, conocimiento que pues, nos vamos encontrando en base al trabajo nuestro del día a día. Entonces, bueno, un poquito me presento muy rápidamente. Este soy yo. Mi nombre es Joan Blanc. Mi trabajo, yo soy consultor preventa en la empresa Help Systems. Y bueno, mi background un poquito está... Hoy en día me dedico prácticamente el 100% de mi tiempo en proyectos de automatización, con lo cual pues estoy hablando todo el día con empresas de problemáticas de automatización, intentando ayudar un poquito ahí. Bueno, también tengo un background pues interesante en todo lo que es tecnologías, en IT, en proyectos de monitorización, de automatización de incluso otros tipos, proyectos de seguridad. Y bueno, y contaros un poquito también sobre Help Systems. Si no nos conocéis, estos son algunos números de lo que es nuestra empresa. Help Systems es un fabricante de software, es una empresa con sede central en Estados Unidos, en Minnesota. Yo os estoy hablando desde la oficina de Barcelona, que es la oficina desde la que damos soporte a lo que sería sur de Europa. Y bueno, también tenemos una oficina muy importante en Buenos Aires, que es la oficina desde la que damos soporte pues, principalmente en Latinoamérica, donde también tenemos una red de partners, ¿no? De socios de negocio, pues en, yo diría prácticamente todos los países de Latinoamérica, con la que, bueno, pues damos soporte directo en local a los clientes, ¿no? Porque ahora pues somos, yo diría, casi 800 empleados, la empresa tiene más de 35 años en el mercado. Y bueno, un poquito para que conozcáis sobre nosotros. Y también esta es un poco la oferta, el portfolio de soluciones que tenemos en el catálogo. Hoy no vamos a ver nada de esto, pero un poquito para que nos ubiquéis. Hoy vamos a estar tratando sobre Robotic Process Automation, ¿no? Cómo construir un centro de excelencia de automatización. Si bien, pues en el portfolio de la empresa de Health Systems tenemos un catálogo muy amplio en distintas soluciones de automatización, ¿vale? Ya sea RPA, que vamos a ver un poquito más hoy, Managed File Transfer, Job Scheduling, ¿no? Planificación de trabajos, monitorización. También un segmento importante de nuestro negocio es soluciones de ciberseguridad, ¿vale? Incluyendo, pues, no sé, antivirus, SIEM, softwares de encriptación. Y bueno, también en el portfolio tenemos distintas herramientas, sobre todo enfocadas a presentar, ¿no? Esta información, la posibilidad de crear cuadros de mando ejecutivos, ¿vale? Etcétera. Os digo, tenemos un portfolio bastante amplio. Entonces, bueno, os comentaba, este webinar es el primero de tres. Vamos a estar haciendo hoy el primero. La primera parte vamos a tratar sobre todo de bueno, los primeros pasos para arrancar a montar un centro de excelencia de automatización, ¿vale? Entonces, el primer paso un poquito es el cómo arrancar, las personas, qué perfiles y, bueno, los procesos básicos, las cosas iniciales que necesitamos para arrancar. Esto es lo que vamos a ver hoy, es un poquito introductorio, ¿vale? Vamos a ver una pequeña demo también de un ejemplo real para que se entienda qué es RPA, también si alguien pues, no lo conoce tanto por ahí. En 2 semanas vamos a hacer la segunda parte en la que vamos a profundizar un poco más, vamos a hablar ya más de infraestructura y sistemas. Sistemas nos referimos a mejores prácticas, a gobierno, a cómo priorizar procesos, ¿vale? Profundizaremos un poquito más. La segunda parte es muy interesante también, os la recomiendo mucho, sobre todo si estáis en el proceso de arrancar o madurar un proyecto de automatización. Y una tercera sesión en la que os contaremos ejemplos reales de clientes, que también, pues bueno, creo que aporta mucho también conocer un poco experiencias de clientes en distintos sectores, ¿vale? Entonces, ya os digo, hoy es un poquito introductorio, esta es la agenda para hoy. Vamos a introducir qué es RPA y el concepto de centro de excelencia. El equipo esencial, esto es qué roles, qué perfiles, qué personas, qué tipo de tareas hay que hacer en un centro de excelencia. También explicaremos para qué tipo de empresas, pequeñas, medianas, grandes, para todas, bueno, contaremos un poquito. Y empezaremos a hablar también de candidatos, ¿no? De procesos para automatización, hoy un poquito superficial, lo profundizaremos más en la siguiente sesión, ¿vale? Una demo rápida, un poquito de un ejemplo real de RPA, ¿vale? Y bueno, dejamos también al final un espacio de preguntas y respuestas. Las preguntas las podéis ir escribiendo en cualquier momento
en el panel de preguntas y respuestas del GoToWebinar y al final dejamos un ratito e intento contestarlas todas, ¿vale? Entonces, bueno, arrancamos un poquito. ¿Qué es RPA? ¿No? ¿Qué es Robotic Process Automation? No lo voy a contar en un detalle grandísimo, ¿vale? Asumo que un poquito habéis escuchado alguna vez de RPA. Si os interesa más, tenemos mucha información en la página web. Pero bueno, básicamente RPA es una nueva tecnología que no existía hace unos años, una tecnología que aún no está, digamos, iba a decir no está madura, no es que no esté madura la tecnología, no está madura la implantación, ¿vale? No es una tecnología que encontremos implantada en casi todas las empresas a día de hoy, igual que otras tecnologías sí que están ampliamente implementadas, porque es una tecnología relativamente reciente, ¿vale? Entonces, esta tecnología lo que nos permite es automatizar tareas repetitivas, que es el principal objetivo, ¿no? Tareas que están realizando personas, que sean repetitivas, esto es importante y lo iremos trabajando un poquito más a lo largo de estas sesiones, que son tareas que no requieren inteligencia humana, que son predictibles, que puedo definir reglas y en base a esas reglas el robot las va a poder ejecutar. Esas tareas las va a ejecutar un robot software, ¿vale? A este robot software le llamamos fuerza de trabajo digital, ¿vale? Entonces, un poquito las ventajas de poder disponer de robots que hagan tareas manuales, lo iremos también viendo a lo largo de estos webinars y con más ejemplos, pero un poquito pues es que estos robots son trabajadores virtuales y un poquito siempre bromeamos un poco, ¿no? El robot es como un empleado, pero que trabaja las 24 horas del día, no pide aumentos de sueldo, no se equivoca, que esto es un tema importante también, a veces queremos automatizar procesos que son muy repetitivos, muy aburridos para las personas y que suelen cometer errores o es fácil cometer algún error, ¿vale? Y bueno, y estos robots también es importante, trabajan junto con las personas. No vamos a reemplazar todo lo que hacen los humanos, sino que los robots software van a ser un complemento y van a trabajar junto con los humanos, dejando a los humanos las tareas que requieren inteligencia y dejando a los robots aquellas tareas repetitivas, duras, que siempre son lo mismo predictibles, ¿vale? Entonces, bueno, y una cosa fundamental de RPA, de la tecnología, es que todo esto lo vamos a hacer sin modificar los procesos, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que RPA en sí lo que pretende hacer son proyectos muy rápidos, esto es muy importante, son proyectos muy rápidos, porque lo que vamos a hacer es el proceso que sea tal como se está haciendo, vamos a hacerlo igual, pero lo va a hacer un robot. No hacemos una reingeniería del proceso, que son otro tipo de automatizaciones, por ejemplo, estilo un BPM, ¿no? Que es cambiar el proceso. Entonces, justamente la ventaja de RPA es que nos permite, o debería, tiene que ser así, si no es vigilar, ¿vale? Os debería permitir obtener resultados muy rápidos, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os comentaba, RPA está creciendo muchísimo, las previsiones es que siga creciendo, este gráfico un poquito muestra, digamos, pues lo que se espera que las empresas inviertan en RPA. Fijaos que hay un componente que es el software, un componente que son los servicios. Son proyectos, bueno, pues que tienen normalmente una carga de servicios profesionales o de, digamos, personas que tienen que gestionar, administrar, mantener esos proyectos, ¿vale? Eso, tenerlo en cuenta también. Pero bueno, un poquito está creciendo, está creciendo. No es una tecnología que ya está madura o decreciendo, sino todo lo contrario. Muchas empresas están ahora en el momento de que saben que tienen que automatizar, mirando, arrancando o ya habiendo arrancado proyectos de automatización. Y bueno, estas son algunas preguntas que intentaremos responder durante estos tres webinars, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué perfiles necesitamos para arrancar un proyecto de automatización? ¿Cómo esto encaja dentro de la organización? ¿En qué departamento? ¿Lo ponemos en el departamento de TI, de tecnología? ¿Lo ponemos en el departamento de negocio, en otro? ¿Vale? ¿Cómo lo gobernamos? ¿Qué errores tenemos que evitar? ¿Vale? Outsourcing versus insourcing, ¿lo hacemos nosotros o lo externalizamos? ¿No? Ya lo iremos comentando, hay muchas empresas que prefieren tener el control de los procesos. También hay otra cosa que veremos, que igual gracias a automatizar algunos procesos que teníamos externalizados los podemos volver a hacer en casa, ¿vale? Bueno, otras preguntas como por qué procesos empezar, por dónde arranco, cómo gestionar el crecimiento de un proyecto de automatización. Bueno, intentaremos seguir contestando a estas preguntas durante las sesiones, ¿vale? Pues bueno, ¿qué es un centro de excelencia? ¿Vale? De automatización. Centro de excelencia de automatización, ¿vale? Esto de centro de excelencia es una nomenclatura que se ha puesto un poco de moda, que al final no es otra cosa que
un departamento, ¿vale? Es un departamento que se hace responsable de la automatización con RPA y que es algo pues, que como no existe de alguna forma en muchas empresas de forma madura o como departamento, etcétera, pues bueno, de alguna forma un centro de excelencia quiere decir eso, un departamento de automatización, que el objetivo básicamente es tener gente que sepa, ¿no? Que tenga el conocimiento, que desarrolle y que opere estos robots, ¿no? Con lo cual, pues, lo he intentado simplificar. El input de un centro de excelencia es, hay departamentos en las empresas con necesidades, con proyectos y con procesos que podrían ser automatizados y el output del centro de excelencia es que se automatizan esos procesos y son más eficientes. ¿Por qué montar un centro de excelencia? Bueno, no es una cosa obligatoria, es una tendencia. O sea, muchas empresas han llegado a la conclusión de que es bueno hacerlo, ¿no? Y entonces un poquito lo que iremos contando el por qué se hace, ¿no? Pero bueno, si preguntamos el por qué automatizar, eso yo diría que es casi a día de hoy obligatorio, ¿no? Todas las empresas necesitan automatizar por un motivo muy claro es que la competencia normalmente ya está automatizando, ¿no? Todas las empresas queremos ser lo más eficientes posibles, ¿no? Ahí yo he tenido muchas charlas con, no sé, con dueños de empresas que nos dicen, por ejemplo, yo tengo que escalar, mi empresa tiene que crecer. Entonces, yo tengo una serie de tareas que no puedo crecer linealmente en personas para hacerlas, porque no es un modelo sostenible, no puedo motivar a gente para que haga tareas repetitivas, es imposible, ¿no? Con lo cual necesito una ayuda que es automatizar, ¿no? Todo aquello que es repetitivo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, básicamente el centro de excelencia es, ¿cómo lo montamos esto? Pues es un conjunto de personas, software, infraestructura y mejores prácticas, ¿vale? Estas son las 4 variables que necesitamos para montar un centro de excelencia y que hay que plantearlo como si fuera un proyecto, ¿vale? Lo iremos también trabajando un poquito en estas sesiones. Y para quién, también es importante esto. A mí, por ejemplo, como os comentaba, ¿no? Hablamos de centro de excelencias como una nomenclatura nueva, ¿no? Que parece una cosa muy grande. Y a mí me gusta un poco romper siempre ese mito, ¿no? Un centro de excelencia es un concepto que puede ser que ponemos a media persona, ¿no? Una persona que está haciendo otra cosa y arrancamos con eso, arrancamos con algo muy pequeñito y cuando crece, ahí ya lo montamos bien, ¿vale? Y esto pues, también lo iremos comentando, pero para mí el concepto de organizar la empresa de forma que sepamos hacer la automatización bien y no cometamos errores, que puede ser, y eso también es importante, ¿no? En función del tamaño de la empresa, si es una empresa pequeña, mediana o enorme, pues el planteo será distinto desde el día 1, ¿no? Pero en cualquier caso, la forma de arrancar puede ser una forma pequeña e ir creciendo, ¿no? No intentar hacer una cosa muy grande de inicio o no arrancar por miedo a que sea algo muy grande, ¿no? Por eso te tengo que explicar, ¿no? Que esto es para cualquier tipo de empresa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos clientes que son personas autónomas, que trabajan solos, que tienen su empresa y que en un punto dicen, ¿qué hago? Contrato a alguien para que me haga X cosas, que son muy sencillas, que es copiar, pegar, etcétera, o no, o lo hago con un software, ¿no? Entonces, bueno, y ahí también es importante, aunque sea solo una persona, pues bueno, gestionar eso bien, ¿no? Entonces, bueno, antes de seguir, voy a hacer un par de preguntas, ¿vale? Y voy a compartir los resultados un poco con todos de lo que nos contestéis. La primera pregunta, un segundito, voy a publicarla. ¿Cuál es el grado de implantación de RPA en mi empresa? Ahí os la pongo en pantalla. Yo creo que deberíais estar viendo ahora en pantalla. Y voy a esperarme unos segundos a ver si nos podéis contestar. Y bueno, es un poquito para compartir con todos los asistentes. Hoy somos muchos conectados a esta sesión. Muchas gracias por conectaros. Entonces, bueno, es interesante también saber, somos varios cientos, con lo cual, bueno, compartir un poco lo que nos digáis en todos, un poquito para entender pues, el grado, ¿no?, de implantación de los que estáis ahora conectados. Vale, voy a cerrar la encuesta, gracias por contestar. Cierro y voy a publicar los resultados. Esto es lo que nos habéis contestado. Os habéis contestado que 35% no implementado, o sea, no tenéis a día de hoy RPA montado en la empresa, 53% arrancando, ¿vale? Y solo un 12% en un estado avanzado, ¿vale? Que es un poquito representativo de lo que nosotros nos solemos encontrar también cuando visito clientes de alguna forma. Vale. Muchísimas gracias por contestar. Voy a compartir una siguiente pregunta. Vamos a hacer exactamente lo mismo, que es, en esta ocasión,
Si vuestra empresa está considerando de alguna forma, estáis pensando, hay alguien, ¿no?, viendo cómo se monta un departamento de automatización. Si no lo sabéis, si no está previsto, si hay idea o si ya lo tenéis montado. Un área de monitorización, un centro de excelencia. También un poquito para comentar los resultados que nos contestéis. ¿Vale? 5 segundos más, que veo que ahí estáis contestando aún. Vale, perfecto. Voy a cerrar y compartir otra vez en pantalla. Entonces, ahí estamos viendo un poquito los resultados. Y, bueno, 54% sí está previsto, ¿vale? Con lo cual, me alegro mucho de que... Espero que os sirvan mucho estos webinars o que os den un poquito ideas para cuando estéis arrancando, ¿vale? Un 20% nos habéis comentado que ya lo tenéis, un centro de excelencia, y 14% pues que no estaría previsto en estos momentos, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias otra vez por contestar. Voy a esconder un poquito ahí y volver a la presentación. Y bueno, pues arrancamos un poquito ya con la materia, digamos, ¿no? El equipo esencial de un centro de excelencia. Hemos visto un poquito lo que es un centro de excelencia, básicamente un departamento, una unidad dentro de la empresa que se va a dedicar a gestionar la automatización en buenas prácticas. Y esta foto que estoy compartiendo ahora mismo, bueno, pues es un poco, estas 3 sesiones iremos tocando un poquito todas las cajitas que veis aquí en la pantalla ahora mismo. Pero un poco lo importante, ¿cómo se suele arrancar la iniciativa de automatización y de un centro de excelencia en una empresa? Suele ser una persona que le llamamos evangelistas, ¿vale? Ahí lo he marcado. Es un nombre un poquito raro, no tiene nada que ver con religión, ¿vale? Pero los evangelistas, para nosotros, es aquella persona que se da cuenta, ¿no? Dentro de la empresa ve procesos, ve tareas, ve X necesidades que se podrían mejorar, ¿no?, mediante la automatización, ¿no? Entonces, un poquito, pues suelen ser los sponsors del proyecto, los que suelen contar a distintas áreas, oye, esto que estás haciendo, ¿por qué no lo automatizamos?, ¿no? O involucrar a más gente. Y suelen ser también las personas que suelen coordinar un primer piloto, ¿no? De buscar un caso, hablan con un proveedor, hacemos un piloto y en base a ese piloto pues solemos mover un poquito, ¿no?, dentro de la empresa, explicarlo. De alguna forma, cuando decimos evangelizar, quiere decir básicamente contar esta experiencia, contar el ejemplo, contar el piloto pues a distintas áreas, a gerencia, etcétera, pues dentro de la empresa, ¿no? Un poquito para generar la conciencia de la necesidad de automatizar, ¿vale? Este perfil, el evangelista, es fundamental. Siempre arrancamos un proyecto porque hay una persona que se da cuenta, ¿no?, de que hay una oportunidad de mejora muy grande, ¿no? Que normalmente, pues los evangelistas soléis ser, ¿no?, normalmente son personas de IT, project managers, responsables de aplicaciones, perfiles funcionales, el director de informática. He puesto normalmente porque muchas veces no. Tenemos muchos clientes, esto también lo iremos hablando durante el webinar, que arranca el proyecto o por TI, ¿no?, por tecnología, o arranca el proyecto por negocio. Un poco nos pasan las dos situaciones de forma muy, muy similar. Pero bueno, siempre hay una persona que se da cuenta, ¿no? Y también estamos viendo, sobre todo si esto arranca por TI, por tecnología, que es una oportunidad. Muchas veces en las empresas no hay un departamento de automatización y la persona que es el evangelista, ¿no?, la que empieza a mover un poquito todo, que dice, oye, empecemos a automatizar, hagamos un piloto, etcétera, pues normalmente se convierten en responsables de una nueva área que es área de automatización, centro de excelencia o como le llamemos, ¿vale? Y eso, pues nosotros particularmente tenemos muchos clientes que nos ha ocurrido así, ¿vale? Entonces, eso eran los evangelistas, ya os digo, es un rol importantísimo para arrancar, ¿vale? Vamos a ver ahora un poco lo que consideraríamos el equipo principal, ¿vale? El nombre ya lo indica, que es equipo principal. Son aquellos, pues, que van a estar más tiempo, ¿no?, con la automatización, y vamos a intentar desglosar un poco las funciones y los distintos roles que hay que ir poniendo en el equipo principal, ¿vale? Entonces, bueno, equipo principal va a tener varias funciones. Estas seguramente hay más, pero estas son las más importantes. Detectar casos de negocio, hacer análisis funcional de los procesos que se van a automatizar, desarrollar estas automatizaciones, realizar las operaciones, es decir, bueno, ponemos en marcha una automatización, pero alguien la tiene que mantener, ¿vale? O alguien tiene que controlar si hay un problema con el robot, calcular el retorno de la inversión de
de una automatización, ¿no? ¿Cuánto dinero nos está ahorrando un robot? ¿Cuántos errores nos ahorra un robot? ¿Vale? Estas son algunas funciones que también no os asustéis, esto no es algo que el día 1 arranca si hay que montarlo todo el día 1, no, se va arrancando poco a poco, ¿no? Lo principal es encontrar casos. Después del caso montamos un piloto, después vamos arrancando así poco a poco, ¿vale? Es un crecimiento, al principio normalmente de forma bastante natural. Y entonces, bueno, vamos viendo un poquito los roles que nos encontramos o que necesitamos dentro del equipo core, del equipo principal. Estos son roles, no quiere decir que necesitemos una persona por cada rol, ¿vale? Lo que os comentaba. Se puede arrancar un proyecto de automatización, un departamento de automatización con media persona. Digo, media persona. Una persona dedicada a la mitad de su tiempo, ¿no? O una persona dedicada a eso, muchas veces. Y a partir de ahí, cuando el proyecto crece, crecer también ahí, ¿vale? Entonces, bueno, rol muy importante, analista funcional. El analista, básicamente, es una persona que analiza con usuarios finales, normalmente las personas que están haciendo el proceso a mano, cómo es el proceso, identifica los distintos flujos, ¿vale? Es una persona que tiene una visión de negocio y normalmente también un background técnico, o al menos la combinación de las dos cosas es normalmente lo ideal, ¿vale? Porque así puede visualizar mejoras en los procesos, ¿no? Habla con el usuario y esto lo estás haciendo así, 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 pero si lo hacemos de otra forma no funcionaría tan bien porque el robot igual lo hace más sencillo de otra, ¿vale? Pero bueno, el objetivo principal es documentar cómo es el proceso hoy, ¿no? Me siento con el usuario, hace el proceso conmigo, delante mío, explícame casuísticas y yo lo documento, ¿vale? Y puedo incluso imaginarme un poco cómo podría ser el proceso si lo mejoramos. Esto sería el rol del analista, que estaría en el equipo core. Tenemos otro rol muy importante, fundamental obviamente, es el desarrollador de automatización, ¿vale? Que este es el que va a mantener las herramientas. Y aquí también hay muchas veces nos preguntan los clientes, ¿qué perfil ponemos? ¿Un técnico? ¿Un usuario de algún área de negocio? Bueno, nosotros recomendamos que lo mejor es, si es posible, que sea un perfil técnico, porque va a ser mucho más sencillo, que crezca, mantenga la herramienta, la velocidad de arrancar será siempre mucho más sencilla, ¿no? Entonces, nosotros sí que recomendamos que el desarrollo y mantenimiento de los robots pues, sea un perfil técnico, ¿vale? Si bien tenemos muchos clientes que usan el producto desde un departamento cualquiera de negocio, ¿vale? Y bueno, pero idealmente, ¿no? Si yo puedo elegir una persona que puedo elegir que quiero que pueda, ¿no? Cuáles son sus capacidades, pues que esté acostumbrado a hacer pequeños desarrollos, a hacer scripting, que conozca de tecnologías, ¿vale? Y suelen ser personas porque están trabajando en sistemas, en desarrollo, en operaciones de TI, etcétera, ¿vale? Este es el rol que nosotros recomendamos si podemos elegir la persona que queremos que desarrolle la automatización. Otro rol importante, operaciones, ICE, ¿vale? Operaciones de TI, que es básicamente, esto otra vez, no hace falta el día 1, si bien es una buena práctica terminar implementando el hecho de que el equipo de operaciones de TI, que son personas que están gestionando incidentes, resolviendo problemas, que son muy buenos siguiendo procedimientos, cuando ocurre esto hacemos lo otro, ¿vale? Pues involucrarlos en el proyecto de forma que pues cuando un robot intenta hacer algo y no puede, alguien lo tiene que monitorizar, lo tiene que controlar, tal vez tenemos que hacer alguna cosa manual, etcétera. Pues bueno, involucrarlos de alguna forma para que una excepción de un robot sean capaces de ayudar, diagnosticar, arreglar, corregir, relanzar, ¿vale? Esa tarea. Entonces, bueno, nos pasa una cosa muy divertida, diría, con equipos de operaciones de TI, que son grandísimos usuarios o demandantes de automatización, porque es un departamento que en general tiene muchísimas tareas que se hacen manuales que se podrían automatizar, ¿vale? Entonces, bueno, consejos, si se puede, nosotros intentamos siempre, pues, en un proyecto de RPA que puede haber arrancado por negocio, involucrar a las distintas áreas de TI también para que ellos se beneficien también del hecho de poder automatizar, ¿vale? Y, bueno, particularmente operaciones de TI suelen automatizar muchísimos procesos de cierres nocturnos, de monitoring de aplicaciones, de corrección automáticas de problemas, etcétera, ¿vale? Los checklists de por la mañana, etcétera. Bueno, hay muchísimas casuísticas que les pueden servir a ellos también como usuarios. Pero bueno, un poquito hemos visto roles críticos, roles principales, pero bueno, ¿cómo lo montamos el equipo?
Pues bueno, paso 1, definir de alguna forma un líder, ¿no? ¿Quién va a llevar esto? Un project manager, esto normalmente hay que gestionarlo como un proyecto, ¿vale? Os comentaba, media, 1, 2 personas inicialmente, no hace falta que esto sea una estructura enorme, porque a veces muchos clientes no arrancan proyectos porque da miedo un poco a veces, no, es que esta inversión tan grande o esto es muy grande para mí. Bueno, pues no. Incluso empresas enormes con necesidades que a veces son puntuales, no, yo no puedo montar esto, ¿no? No, a veces arrancamos con media persona y si crece ya creceremos, ¿no? Lo que sí que es importante, si es solo una persona, es intentar encontrar esa dualidad entre capacidad funcional más técnica, ¿vale? O que estén los dos roles, ¿no? El hecho de poder analizar un proceso más el hecho de ser capaz de desarrollar una herramienta. Y bueno, siguiente paso natural es identificar problemas de negocio, ¿no? Dónde podemos con automatización mejorar, dónde estamos perdiendo tiempo o dinero y crear una lista de posibles procesos y priorizar. Este punto particular de crear lista de procesos y priorizar, en la siguiente sesión lo vamos a profundizar bastante, ¿vale? Daremos bastantes guías de cómo hacer un listado, priorizarlo, por dónde arrancar, cuándo un proceso es bueno, cuándo mejor hacer otro, ¿vale? Esto lo profundizaremos un poco más porque es un punto bastante crítico, ¿vale? En la siguiente sesión. Normalmente, incluso en la construcción del equipo core, lo importante es arrancar. Muchas veces lo importante es arrancar. Arrancar con un caso piloto, lo que llamamos un quick win, que esto también lo profundizaremos bastante, que es encontrar aquel caso que sea relevante, que le importe a alguien, pero sobre todo también que lo podamos automatizar muy rápido y que sirva para empezar a generar la conciencia interna en la empresa de que la automatización puede traer un montón de beneficios, ¿no? Cuando hacemos un quick win y lo enseñamos dentro de la empresa, lo que va a pasar es que van a empezar a aparecer muchísimos casos que van a ayudar a que el proyecto tome una entidad y empecemos a, ¿no?, ahorrar mucho porque automatizamos muchos procesos de, pues, seguramente muchas áreas, ¿vale? Pero normalmente arrancamos con 1, 2, 3 procesos simples y digo simples en el sentido de que como la empresa aún no tiene el conocimiento de cómo automatizar, cómo hacer RPA, por eso que sean simples, ¿no? Para ir aprendiendo a medida que vamos haciendo automatizaciones, ¿vale? Otra discusión, ¿no? ¿Dónde montamos este centro de excelencia o este departamento de automatización? ¿Lo montamos en informática, en TI? ¿Lo montamos en negocio? ¿Lo dejamos en algún otro sitio donde hacerlo? Ahí dependerá mucho de cada empresa, ¿vale? Dependerá mucho de cada empresa. Yo la experiencia que os puedo contar es que la mayoría de los casos en los que yo estoy trabajando es un departamento más que se monta normalmente dentro del área de TI, ¿vale? Porque al final la gente que va a estar operándolo o trabajándolo es gente con perfil técnico muchísimas veces y nosotros vemos que encaja mejor ahí organizativamente. Si bien negocio, lo veremos, tiene que estar totalmente involucrado en este proyecto, porque muchos de los procesos que se van a automatizar, la mayoría seguramente, serán requerimientos de negocio. Esto es muy parecido a un área de desarrollo, para que, ¿no?, entendáis también un poco el símil, que es un área que está en TI, pero que los requisitos, lo que está haciendo el área de desarrollo, es los requisitos que propone siempre negocio, ¿no?, de alguna forma. Esto es muy parecido para mí. Y bueno, el equipo va a crecer con la automatización, ¿vale? Lo que comentábamos, el equipo dedicado será necesario cuando crezca el volumen, no el día 1, ¿vale? Bueno, y un poquito, pues seguimos viendo más temas relacionados con personas, ¿no?, que están involucradas o que pueden estar involucradas en el proyecto, lo que serían los equipos funcionales o usuarios finales. Los usuarios finales, al final, aquí hay un tema que suele ser delicado, ¿no? Los usuarios finales, cuando vamos a automatizar procesos que estaban haciendo ellos, muchas veces lo único que les preocupa es, que van a automatizar el proceso y me van a echar, ¿no? Porque yo me quedo sin trabajo si ponen un robot a hacer mi trabajo, ¿no? Y normalmente no suele ser así, no suele ser así. Sí que se dan casos, obviamente, ¿no?, de pues, aquellos procesos de mucho volumen, muchas personas haciendo cosas de muy poco valor añadido, pasa, pero en general las empresas normalmente están intentando crecer, tienen recursos ya formados, ¿no? El usuario final, la persona que está haciendo los procesos a mano es una persona que ya tiene un conocimiento de la empresa, de procesos, etcétera, y lo que se persigue es que esas personas liberarlas de tareas repetitivas de bajo valor añadido para que estén, ¿no?, pues haciendo cosas que aporten más valor, hablar con clientes, llamar, resolver problemas,
etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es importante involucrarse en el proyecto y hacer un poquito este proceso de educación desde las personas que estemos en el centro de excelencia o el área de monitorización, de automatización, perdón, ¿no? Contarles a esos usuarios, oye, que esto es para facilitarte la vida, porque lo que se quiere es que tu trabajo pues, sirva más a la empresa, ¿no? Y que estés haciendo cosas que a ti te motiven más, ¿no? Y incluso, bueno, obviamente estos usuarios nos vamos a sentar con ellos cuando el analista funcional analice los procesos, ¿no? Y ese es el momento de pues, ¿no? tener la charla y tranquilizarlos. Y bueno, es un tema, a veces yo he visto muchas empresas que se han olvidado, ¿no? de hacer eso y bueno, pues genera un clima en ocasiones que es sencillo de gestionar, ¿no? Este paso es importante, yo diría. Y bueno, y también es importante el hecho de que nosotros vemos muchas empresas que han externalizado servicios buscando un ahorro de costes, ¿no? Que pues, han hecho outsourcing de algunos procesos y que estamos viendo también empresas que están empezando a volver a controlar esos procesos, ¿no? Hacer insourcing de procesos que se ven externalizados, gracias a que automatizando son más baratos, ¿vale? Entonces, bueno, también es una cosa que tener en cuenta muchas veces trae beneficios y el hecho de automatizar lo que hace es justamente que al final crezca también el número de trabajadores de la empresa, que a priori podría parecer incluso contradictorio, ¿no? Pues bueno, se dan también bastantes casos de estos. Y seguimos un poquito. Otro grupo, ¿vale? De personas que van a estar involucradas en el proyecto, tienen que estarlo, no nos debemos olvidar, ¿vale? Es el comité de decisión, bueno, comité de decisión, managers, dueños de empresas, ¿vale? Etcétera, que al final son los que deciden hacer el proyecto de automatización o no, deciden si invertir en automatizar X procesos o no, en cuáles, deberían priorizar qué se automatiza primero o participar en la decisión, ¿vale? Y aquí lo importante es que estas personas, el comité de decisión, debe conocer las capacidades de automatización. Es muy importante involucrarlos en el proyecto y decir, oye, dueño de la empresa, mira, ahora tenemos capacidades que son estas y ahora podemos automatizar ciertos tipos de procesos, así, 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 ¿no? Con robot software, con lo cual pensad que podemos, ¿no? Como, por ejemplo, si el proyecto sale del departamento de TI o hay montado un centro de excelencia, un departamento de automatización, salir afuera y decir, oye, que somos capaces de hacer esto, ¿cómo os podemos ayudar, no? De alguna forma, pues esto es lo que hace que pues desde negocio, ¿no? Pues se propongan más proyectos, el proyecto crezca, se generen más beneficios, etcétera, ¿vale? Que al final es un poco pues, en beneficio de todo el mundo, ¿no? Y bueno, obviamente, pues estas personas son las que principalmente pues están analizando el retorno de inversión de hacer un proyecto o no, si podemos ahorrar costes. Obviamente hay que hablar con ellos en términos de qué costes nos vamos a ahorrar, si vamos a mejorar el servicio a cliente, por ejemplo, automatizando algún proceso, esto es súper importante. A mejorar SLAs, por ejemplo, tenemos clientes que automatizan procesos para poderlos hacer más rápido y no pagar multas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, un poquito ahí, cuando automatizamos procesos hay múltiples beneficios y ahí un poquito pues hay que hacer el ejercicio también y esto también lo profundizaremos un poco más, ¿vale? En la próxima sesión, de cómo hacer cálculos de retorno de inversión, de cuáles son los parámetros que nos pueden guiar en saber que un proceso es bueno automatizar o cuál es mejor o cuál pues, no tiene tantos beneficios, ¿vale? También es un tema que revisaremos en la próxima sesión. Me parece también de los más interesantes. Y bueno, seguimos un poco, estoy hablando mucho, pero que sea interesante lo que estoy diciendo. Seguimos un poquito con candidatos para la automatización, ¿no? ¿Qué tipos de procesos podemos automatizar? También veremos muchos ejemplos durante las próximas sesiones. Hoy incluso la demo, que voy a hacer una pequeña demo de un ejemplo real de un cliente, pues es un ejemplo concreto de facturación, ¿vale? Pero bueno, contaros un poco algunos casos de uso de automatización. ¿Qué nos suelen pedir los clientes automatizar? ¿Vale? Un tipo de proyecto que solemos hacer es lo que estamos hablando todo el tiempo, que es Robotic Process Automation, ¿no? RPA, tal como se conoce, que estos son, al final, procesos que suelen ser procesos de algún departamento de negocio, ¿vale? Como procesar datos, ¿no? Equipos que están copiando datos de una aplicación y pegándola en otra, ¿no? Aplicaciones de proveedores,
de socios, de partners, ahí tenemos muchísimos ejemplos de clientes. Reporting, ¿no? Nos encontramos mucho, personas que están recopilando información de múltiples aplicaciones diariamente, manipulando la información en Excel, juntando información de múltiples fuentes para generar un PDF o un Excel bonito, enviarlo, ¿vale? Nos encontramos pues, casos de call centers también, ¿no? Con personas que tienen que introducir información en múltiples aplicaciones cada vez que hay una llamada, por ejemplo. Procesos de facturación, ¿no? El ejemplo que vamos a ver después en la demo es un ejemplo de un proceso de validar facturas, ¿vale? Procesos de pagos, de pedidos, etcétera, ¿vale? Ahí veis un poco procesos más de cualquier departamento de negocio al final, ¿vale? Pero bueno, también os cuento algunas otras problemáticas que nos encontramos bastante que tendrían que ver un poco más con, digamos, necesidades un poco más técnicas. Entonces nos encontramos mucho también en necesidades de automatización de integraciones de datos, ¿no? Muchas veces hay personas que a mano están copiando y pegando información entre aplicaciones y en otros casos, pues por ejemplo, empresas que esto lo han automatizado con scriptings, con desarrollos, ¿vale? Entonces, bueno, ahí también lo que tenemos mucha demanda es automatizar eso, ¿no? Con conectores más técnicos, ¿no? Mover archivos, FTPs, hacer procesos de TL, llamar web services, emails, manipular JSONs, XMLs, ¿no? Todo lo que sean integraciones más, digamos, de forma técnica con interfaces, más en background de datos entre aplicaciones, que es al final una automatización también, ¿vale? Y otra necesidad que nos ocurre bastante y es puntualmente necesidades de departamentos de tecnología, de TI, que también en sí son departamentos que necesitan mucha automatización y ahí hay tenemos miles de casos de uso posibles. Aquí hay algunos de los más habituales, ¿no? Por ejemplo, reemplazar scriptings que, no sé, muevan archivos, ¿no? FTPs, etcétera, porque no tenemos visibilidad, porque cuando falla alguno no lo vemos y no nos damos cuenta, son procesos críticos. Hay clientes que usan los robots para monitorizar aplicaciones, ¿no? Hacer login a un sitio web, mirar que la aplicación web responde bien, ¿no? En cuánto tiempo, ¿vale? Que todos los pasos, ¿no? Hacer una navegación web compleja y mirar que todo funciona bien, ¿no? Entonces sabemos que, no sé, la tienda online está disponible. Automatizar la reparación de incidentes, ¿no? Entonces os comentaba que el departamento de operaciones TI, por ejemplo, es un departamento que típicamente pues tiene muchas necesidades, ¿no? Entonces un robot se puede usar para ejecutar una acción correctiva automáticamente, por ejemplo, ¿no? Y bueno, muchos casos más, testing de aplicaciones, backups, provisionar empleados nuevos, ¿no? Creación de usuarios automáticas, etc. ¿Vale? Bueno, para que veáis que lo que es la automatización es muy amplia, puede haber miles de posibles casos de uso distintos, ¿no? Entonces, bueno, insisto un poco, ¿cómo arrancar? ¿No? Esto suele ser un poco el paso más complicado, muchas veces, sobre todo los que también nos habéis dicho en la pregunta anterior, ¿no? Que no habíais arrancado con automatización. Los que no hayáis arrancado, normalmente lo más complicado es por dónde, ¿no? ¿Cómo hago para mover algo, ¿no? Dentro de la empresa, ¿cómo hago para generar interés y poder arrancar, ¿no? Pues bueno, buscar el caso, usar un caso, 2 casos, 3 casos, 5, pero arrancar con uno que sea un quick win, que lo he comentado antes, pero el quick win pues tiene que tener esto. Tiene que ser un proceso relevante para negocio. Puede ser un proceso TI, puede serlo, pero tiene que ser relevante para negocio en términos de que o nos ahorramos muchos costes, o mejoramos SLAs a clientes, a proveedores, etcétera, o reducimos errores que nos afectan en alguna cosa, o estamos recursos saturados o contratamos más personas o automatizamos, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ser relevante por algún motivo este primer caso. También, segundo criterio, proyecto con resultados muy rápidos. Algo que podamos hacer en 1, 2, 3 días. ¿Por qué? Porque también genera mucho impacto, ¿no? El hecho de RPA es una tecnología muy ágil, o tiene que serlo. Entonces, tenemos que poder enseñar en un día, en 2 días, oye, mira qué hemos hecho en 2 días. Y es un proceso que parecía complicado y en 2 días lo hemos automatizado, ¿no? Y que tenga un retorno de la inversión que es claro, ¿no? Estas cosas son importantes para seleccionar un primer caso. Un error común, y esto nos lo encontramos mucho, es intentar hacer una prueba de concepto con un ejemplo que no le interesaba a nadie realmente, ¿no? Que igual ahorraba un poco de tiempo a una persona que no le gustaba hacer eso, pero que realmente no era relevante para la empresa porque no había un ahorro, porque no había, ¿vale?, una mejora en servicio al cliente, etc. Y bueno, también otro error.
Muchos clientes nos planteaban en alguna ocasión, oye, vamos a hacer un proyecto integral de automatización de la empresa, hemos identificado 100 candidatos y vamos a arrancar con los 100. Y entonces lo que pasa, yo lo he visto bastantes veces, es que es un proceso larguísimo de muchísimos, muchísimos meses o años analizando procesos para ver por cuál arrancamos, haciendo análisis, 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 y cuando vamos a arrancar, pues han cambiado todo, las personas han cambiado, no podemos arrancar por algún otro motivo porque se ha perdido el momento, ¿vale? Entonces, bueno, es un enfoque, es válido y en algún tipo de empresa pues seguramente no habrá otro, pero en general recomendamos arrancar con algo pequeño, tangible, fácil, con poco riesgo, muy poco riesgo, de ir creciendo. E ir aprendiendo también en el proceso, que es importante, ¿vale? Y bueno, esto lo profundizaremos. También en la siguiente sesión esto lo bajaremos un poquito más a detalle, a qué procesos son candidatos de ser automatizados, ¿vale? No todos los procesos serán buenos candidatos y habrá otros candidatos que sí. Entonces, eso también es una de las principales cosas que se aprenden, ¿no? Que es importante cuando montemos un departamento de automatización o un centro de excelencia, ¿vale? Es muy importante adquirir el hecho de saber ver si un proceso se puede automatizar, si no, si es fácil, mediano o muy complejo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué tareas se pueden automatizar? Pues bueno, de forma general, ¿no? Interactuar con aplicaciones, ¿no? Navegar, clics en botones, copiar y pegar, copiar archivos, mover, extraer datos de aplicaciones, de archivos, de bases de datos, de emails, descargar adjuntos, en base al contenido de un correo hacer algo, ¿vale? Reemplazar scripting que ya esté hecho, monitorizar aplicaciones. Esto es muy general, ¿no? Es muy amplio. Pero bueno, en general, cualquier tarea relacionada con esta normalmente va a ser sencilla, ¿vale? Va a ser sencilla. Ya os digo que una de las principales cosas que aprender cuando alguien empieza con automatizar es qué puedo automatizar y qué no puedo automatizar, ¿vale? Por ejemplo, no puedo automatizar fácilmente, pues, emular la inteligencia humana, tomar una decisión compleja. Un robot puede tomar decisión en base a reglas que yo le enseñe, pero no puedo inventarme una regla con inteligencia a mitad del robot, ¿vale? Eso no es una tecnología que esté disponible a día de hoy, ¿vale? Pero aún así hay miles y miles y miles de procesos que sí que son válidos para ser automatizados, ¿vale? Entonces, bueno, esto es yo os digo, es un punto clave, en mi opinión, de lo que hay que aprender cuando arrancamos con la automatización. Entonces, bueno, también un poquito esto es un poco nuestro enfoque de automatización. Es que cuando la automatización es un camino, ¿no? El día uno no somos expertos. Al cabo de un año somos bastante expertos, ¿no? Cuando ya está la tecnología en casa y sabemos cómo va. Entonces, normalmente al inicio, los primeros proyectos, lo que recomendamos, esto en el EGI, es cómo automatizamos, ¿vale? Si de forma interactiva o de forma más automática en backend. Y cómo automatizamos el proceso, si lo automatizamos tal como es hoy, ¿no? Un usuario abre una aplicación, hace clic, 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 copia el dato y lo pega en otra aplicación, ¿no? Entonces, si lo automatizó así, es el proceso tal como es, lo automatiza de forma interactiva, ¿no? Un poquito, nuestra propuesta también es en el tiempo y para los procesos críticos, intentar ir adaptando aquellos procesos críticos de volumen de forma que se puedan automatizar como más backend mejor, ¿no? Ir usando una combinación entre interactivo y backend y, si es posible, aquellos procesos críticos y de volumen, hacerlos en backend, ¿vale? Pero no es obligatorio tampoco el día 1. ¿Vale? Estamos ya casi terminando. Voy a ahora hacer una pequeña demo. Hoy vamos a hacer una demo muy, muy sencillita, ¿vale? Nuestro producto es un producto que se llama Automate. Ya os digo, no vamos a hacer un tour del producto, de funcionalidades, ¿vale? No, esto nos queda un poquito fuera del alcance de esta sesión. Obviamente, si alguien lo quiere ver, nos contactáis y os ampliamos información, os enseñamos el producto. Pero hoy lo que os voy a enseñar un poquito es, estoy abriendo ahora mismo un workflow, ¿vale? Lo que llamamos un workflow en nuestra herramienta, que básicamente un workflow es la representación de un proceso que hemos automatizado, ¿vale? No sé si más o menos se puede leer. Bueno, esto es una interfaz gráfica muy amigable, drag and drop, en la que nosotros vamos configurando distintas etapas que tenga un proceso.
Entonces, esto es un ejemplo real de un cliente, ¿vale? Cada una de estas cajitas, ¿vale? Aquí tenemos condiciones, por ejemplo, ¿cuándo se va a lanzar el proceso? ¿No? Tengo una condición de calendario, tengo una condición de que se reciba un correo, yo lo podría arrastrar aquí. El proceso arranca cuando reciba un correo. Haría así, lo conectaría, ¿vale? Y nuevo correo. Y también arrancaría el proceso así, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, vamos construyendo los workflows y este ejemplo concreto es un ejemplo real de un cliente simplificado en mi entorno de demo, que es un proceso de validación de facturas, ¿vale? Que en la siguiente sesión os voy a contar un poquito cómo calculamos el retorno de la inversión, el caso de estudio que hicimos, ¿vale? Y os contaré un poquito más este proceso en qué consistía. Pero básicamente consiste en se reciben facturas de forma electrónica porque es una empresa pública, es un gobierno, con lo cual se reciben las facturas electrónicamente, quedan en un ERP, un CRM. Entonces hay un equipo de personas que se dedican a abrir esas facturas y ejecutan de forma manual unos 30 controles sobre esas facturas. Hacen controles formales, que son controles, digamos, pues bueno, que el identificador del cliente es válido, ¿no? Que tiene 9 dígitos, que existen todos los campos que son obligatorios, que, etcétera, ¿vale? Es la factura que ha enviado el proveedor. Después ejecuta una serie de controles fiscales, que sería, pues bueno, que el tipo de impuesto es correcto, en función del tipo de pedido, etcétera. Y bueno, y después, en base a que la evaluación ha sido correcta o no, si es todo ok, se paga, ¿vale? Se autoriza el pago de la factura. Si hay un error de impuestos, ¿no? Un error fiscal, se notifica a un equipo que es el encargado pues, de llamar al cliente y revisar qué ha pasado. Y si hay un error formal del tipo de dato, pues es otro equipo el que contacta a otra persona distinta del departamento de administración pues, bueno, para gestionar esta situación. Entonces, voy a dar clic a esta cajita. Les digo, hoy no os voy a contar el cómo. Yo, la siguiente sesión, lo que voy a hacer es una demo de montar un ejemplo desde cero también para si estáis interesados en ver cómo se crea una automatización desde el inicio, de cero, lo voy a hacer en la próxima sesión. En este ejemplo, bueno, os cuento, en nuestro producto tenemos aquí acciones a la izquierda y lo que hacemos es arrastrarlas a la derecha, ¿no? Si yo quiero, pues, mover el ratón a una posición de pantalla, esto lo arrastro aquí donde quiero a la derecha y le digo en qué coordenadas. Si quiero mover el ratón aquí en el teclado, pues pulso Insert y me captura la X y la Y, le doy clic a OK y he añadido una línea que me mueve el ratón, ¿vale? Esta es un poquito la forma de funcionar del producto, que es muy simple y la potencia del producto es que aquí tenemos 700 acciones, ¿no? Que podemos ir combinando para crear tareas. En hoy le doy clic a Play y ahora yo no toco más el teclado y os cuento un poco lo que está haciendo el robot. Ahora está haciendo el robot, yo no estoy haciendo nada. El robot está abriendo una aplicación que es un CRM que tengo en mi PC instalado para hacer pruebas así, ¿vale? Entonces, lo que está haciendo el robot es navegar por un listado de facturas y está entrando dentro de cada una de las facturas para extraer información. Y veis a la derecha que ha abierto un Excel. En este Excel lo que estamos haciendo es escribir la información de esas facturas, ¿vale? El robot está ahora mismo, un poquito más grande, está escribiendo la información de esas facturas una a una a medida que las va extrayendo del CRM, ¿vale? Fijaos el número de la factura, el estado, la fecha, cliente, el importe, ¿vale? Ahora escribirá esta factura, la 2018-004, pues aparecerá aquí, ahí está, ¿vale? Y cada columna, pues son los controles, que es el propio robot que está aplicando la lógica, ¿no? Mira, la fecha de pago, correcto. El importe, correcto. La información del cliente, correcta. ¿Existe el presupuesto? Correcto, ¿no? Estos son algunos ejemplos de los más o menos 30 controles que el cliente hacía a mano, ¿vale? Para que os imaginéis un poquito pues el ahorro en tiempo de poner un robot a hacer esa tarea en lugar de tener a personas haciéndolo, ¿no? Mirad el robot a qué velocidad es capaz, ¿no? De extraer, procesar, reglas, aplicar lógica. Fijaos, aquí he encontrado un error. La fecha de pago de esta factura estamos demasiado cerca del deadline de pago y ahí me dice que hay un error, ¿vale? Y bueno, y ahí el robot ha terminado. Obviamente, este error se notificaría por mail, la persona que lo tiene que gestionar se arreglaría y evitaríamos que se convierta en un problema, ¿vale? Este problema. Bueno, ya os digo, ha sido una demo un poquito rápida solo para que veáis en acción un poco el concepto del robot. Y bueno, dejamos ahora un espacio para preguntas y respuestas. Voy a
beber un poquito de agua y leo las preguntas bueno, 5, 10 minutitos, pues las preguntas que podamos contestar ya os voy contestando. Vale, veo que estáis escribiendo preguntas, tenemos unas cuantas, voy a empezar. También mientras hacéis las preguntas y mientras las empiezo a contestar, voy a hacer como muchos webinars. Nos preguntáis también si es posible hacer una sesión personalizada. Voy a lanzar una pregunta, como las que hemos hecho antes, por si, esta no voy a publicar en este caso los resultados, si os gustaría que coordinemos, digamos, una sesión personalizada, profundizar, ver la demo que hoy no hemos visto, bueno, cualquier cosa que os podamos ayudar. Estoy haciendo la pregunta, si nos decís que sí os contactamos y podemos profundizar un poquito más, ¿vale? Entonces, bueno, empiezo a leer las preguntas. Nos preguntáis, bueno, si tendremos las transparencias o la grabación del vídeo, sí, se os enviará, creo, un correo justo al terminar esta sesión, recibiréis un correo con la grabación y varios enlaces con información. A ver, se plantea en Help Systems modelar el proceso a automatizar con BPMN. Es una buena pregunta esta. Que yo sepa, no. Y bueno, si he entendido bien la pregunta, BPMN, si no recuerdo mal, es la notación estándar de definición de procesos. Y bueno, un poquito, que yo sepa, no está previsto incorporarlo en la herramienta por un tema sobre todo de agilidad, ¿no? Al final no hacemos una definición estricta de proceso en la herramienta de RPA. Justamente la diferencia entre RPA y herramientas de BPM es que RPA es una tecnología ágil en la que no estamos obligados a definir un proceso end-to-end 100%, ¿no? Sino que muchas veces optimizamos partes de procesos, ¿no? Entonces, normalmente por eso es lo que yo siempre he escuchado, que no desarrollábamos, digamos, esta notación estándar de procesos, porque el enfoque es bastante distinto, pragmático, ¿no? A ver, sigo ahí. Hoy día tenemos muchas aplicaciones y servicios web para integrar de una a otra. ¿Qué diferencia habría entre esto que tenemos frente a un RPA? Vale, bueno, es una muy buena pregunta. O sea, hay muchas herramientas como un ETL, ¿no? Por ejemplo, que nos permite extraer datos, web services, integrar bases de datos, etcétera. ¿Qué diferencia hay con un RPA? Pues hay una fundamental, que es el que RPA normalmente incorpora las tecnologías de interacción con interfaces de usuario, ¿no? El hecho de poder abrir una aplicación, hacer clic en un botón, copiar la pantalla, ver píxeles que hay en la pantalla. Si en la pantalla este píxel es verde, quiere decir esto hago una cosa, si no hago otra, ¿no? Copiar, pegar, copiar de una aplicación, pegarlo en otra. Entonces, muchas veces lo que nos pasa es que RPA se usa en aquellos casos en que las aplicaciones no tienen servicios web, no tienen interfaces, son aplicaciones de proveedores, de clientes, son aplicaciones cerradas, son aplicaciones legacy, que no hay control, no hay forma de hacerlo en background, ¿no? Entonces, estamos obligados, si queremos automatizar, a usar una interfaz de usuario. Entonces, en esos casos es cuando un RPA te da totalmente un diferencial respecto a lo que sería un ETL o otra herramienta, ¿no? Que te permita hacer eso. Nos preguntan, ¿esta herramienta Automate es licenciada o es gratis? Lamentablemente, la respuesta que te tengo que dar es que, bueno, es licenciada. Lo que sí hay, bueno, voy a parar un poquito la encuesta porque después os comentaré también que hay varias ediciones del producto y un poquito sí que se adapta tenemos una edición que es más desktop, más escritorio, una edición que es más, digamos, Automate Plus, que es más Enterprise, que, bueno, ahí pues nos adaptamos también el precio al tipo de empresa y a la problemática que se quiera automatizar. ¿Vale? ¿A un mismo RPA se le pueden asignar funciones de distintos departamentos? Sí, sin problema. Hoy no lo he enseñado en la demo, obviamente se pueden definir perfiles de usuario, permisos, la arquitectura es escalable, se puede partir y tener distintos bots que ejecuten tareas distintas de distintos departamentos, incluso en ubicaciones físicas distintas, con lo cual sí, es algo que se puede hacer.
Me pregunta, ¿esta herramienta está orientada a automatizar una malla de procesos o jobs de trabajo en un centro de datos? La verdad que sí y no. Sí, porque se puede, pero no porque no es un job scheduler. Nosotros, no sé si os acordáis, en la introducción comentaba que Help Systems, como fabricante, tenemos planificadores de trabajos, ¿no? Que son herramientas muy específicas para automatizar cadenas de trabajos batch, ¿no? Batch nocturnos, miles de jobs, etcétera, encadenados. Y ahí, justo en Automate, que es el producto que hemos visto, tenemos un módulo que se llama Automate Schedule, que es un planificador de trabajo. Con lo cual, sí, que podemos hacerlo perfectamente lo que nos preguntas, pero no con la herramienta que te he enseñado hoy en pantalla, sino con otro módulo que está totalmente integrado. Voy a responder 3 o 4 preguntitas más porque ya estamos en casi en hora, ¿vale? Y hay muchas preguntas. Gracias por preguntar. Pregunta, ¿qué diferencia hay entre un RPA y una solución de workload automation? Justamente, es lo que estábamos comentando, ¿no? RPA, la definición en sí de RPA es un robot que interactúa con aplicaciones, sobre todo usando interfaz de usuario, y Workload Automation, sobre todo, es automatización más en back office de eso, enviar archivos, ejecutar procesos, ¿no? Reemplazar un cron de un Linux Unix, reemplazar tareas programadas, planificación en AS400, ¿no? Un planificador de trabajos. Y esto suele ser más a lo que está orientado un Workload Automation. Ya os digo, lo podemos hacer no con la herramienta que os he enseñado hoy, sino con otra que es de la misma suite, ¿vale? ¿Cuánto tiempo se requiere para formar a un técnico a manejar la herramienta? Y es una pregunta que no sabría contestarte exactamente. Arrancar es muy fácil, ¿no? Hay incluso, si no me creéis, hay una versión en la web, se puede descargar y podéis empezar a probar la herramienta. Se aprende muy rápido, es una herramienta muy sencilla. Pasa que es como todo, ser muy bueno, ser un experto, saber resolver cualquier situación de la mejor forma, pues hay un aprendizaje, ¿no? Que un poquito nosotros, el enfoque de los proyectos suele ser acompañar a los clientes, hacer una formación conjunta, montar procesos, 1, 2, 3, 4, 5 procesos de forma conjunta. Entonces, un poco transferir las best practices. Ahí, en general, en pocos, nosotros, para que os hagáis una idea de la complejidad, ¿no? Una formación, un acompañamiento estándar que podamos hacer son 3, 2, 4 días, ¿vale? Con lo cual es bastante sencillo arrancar. Y bueno, la verdad, estamos en hora, que han quedado bastantes preguntas por responder. Bueno, leo otra que está muy rápida. ¿Se puede usar esta herramienta con SAP? La respuesta es que sí, sin problema. Tenemos muchos clientes que usan SAP. Y bueno, decía, hay muchas preguntas que me van a quedar sin contestar porque es imposible materialmente que conteste todas. Os intentamos contestar, si os parece, un correíto rápido las preguntas que no hemos podido contestar, ¿vale? Para que así no quede la duda abierta. Nada más, agradeceros vuestro tiempo. Hay más recursos si os interesa en la página web de Help Systems. Y recordad, os enviaremos después de este webinar pues la grabación, si lo queréis volver a ver, si no os habéis aburrido de mí en esta sesión, ¿vale? Y también los enlaces, si os queréis apuntar, si no estáis apuntados, pues a las próximas 2 sesiones. Os digo, hoy era un poquito introductorio, en las próximas 2 profundizaremos bastante más, ¿vale? Y bueno, si os interesa también, como alguna pregunta que nos habéis hecho, si se puede probar, etcétera, bueno, hay un enlace, creo que se os envía también en el correo, hay un formulario en la página web desde la que podéis descargar una versión de trial y arrancar a probar, ¿vale? Sin problema, lo podéis hacer también. Nada más, muchas gracias y bueno, nos vemos si queréis en 2 semanas. Hasta pronto.